Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo con un variadito de dudas. Vamos a hablar de migrañas, de intolerancia a la fructosa y al sorbitol y por qué, afortunadamente, en muchos casos es reversible, y después qué efectos a largo plazo tiene la toma crónica de corticoides, bien sea porque tenemos enfermedades autoinmunes, porque sufrimos alguna enfermedad inflamatoria o porque tenemos alguna condición como enfermedad asmática o, por ejemplo, estamos en un tratamiento de quimioterapia y nos dan altas dosis de corticoides. Entonces, sin más, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar de las migrañas. Primero, quiero dejar claro que esto para nada sustituye a las recomendaciones que te haya dado tu neurólogo personal acerca de las migrañas, ¿vale? Y aún así yo creo que reforzar un poquito las medidas del estilo de vida y quizá explicar por qué hay ciertos compuestos micronutricionales, ciertos suplementos que pueden ayudar a reducir la intensidad y la frecuencia de las migrañas, pues suma mucho, en tanto que las migrañas es una de las condiciones crónicas más debilitantes, más discapacitantes y principales causas de disminución de la calidad de vida y además de alteraciones del estado de ánimo. Entonces yo creo que muchas veces parece que lo que no se ve, parece que no existe en general en la vida. Parece que lo que no demuestras, alguien que tiene el pie roto, parece que nos lo creemos un poco más que alguien que tiene migrañas. ¿Por qué? Porque no puedes abrir el cerebro y verlo dentro anatómicamente. No es así, ¿vale? Entonces, en general, para que lo entendamos un poco, voy a intentar explicarme lo mejor que pueda. Hay migrañas un poco generales, ¿vale?, que afectan a mujeres y a hombres. Y luego hay migrañas que afectan a las mujeres en dos periodos muy destacados de su ciclo menstrual en la etapa fértil, ¿vale? Que es aproximadamente en la ovulación, que suele caer, no es exacto, entre el día 11 y el día 16 del ciclo, en función de la longitud del ciclo, y luego justamente los días antes de la menstruación. Y luego están las migrañas que afectan independientemente a mujeres y a hombres en etapa fértil, etapa no fértil y en general a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuál es un poco la causa de las migrañas? ¿Vale? Iba a decir la fisiopatología, pero sonaba muy pedante, entonces por eso he hecho ese microsegundo de pensar, ¿digo la palabra pedante o digo causa? Por eso me quedé ahí un poquito callada. Las migrañas, como realmente todo en el cuerpo, no es por esto produce esto, es un poco la suma de varios factores que en ciertas personas afectan unos predominantemente y en ciertas personas otros. En general, se debe a la aparición de una alteración en la producción de energía y alteración concretamente de las mitocondrias. Parece que las personas que tienen migrañas tienen una alteración en el orgánulo fundamental, que ya lo conocéis, de producción de energía, de producción de ATP, que son las mitocondrias. Pues bien, parece que las personas que tienen migrañas, sus mitocondrias no producen ni la cantidad adecuada de ATP ni en los momentos adecuados. Por tanto, las neuronas no pueden funcionar adecuadamente y eso, y ahora hila un poco, induce que haya una hiperexcitabilidad de las neuronas. Es decir, como consecuencia de que sus mitocondrias no funcionen, abro comillas, del todo bien, y por tanto las neuronas no manejen adecuadamente los niveles celulares, hay un momento que las neuronas dicen, ostras, yo necesito mucha energía, llaman mucho a las mitocondrias se pasan de frenada, producen demasiada energía, se hiperexcitan y esa hiperexcitabilidad de las neuronas como consecuencia de un inadecuado manejo de la producción de energía lleva a, entre otras cosas, la aparición de ese dolor muy marcado. ¿Y por qué además aparece ese dolor muy marcado? No solo porque las neuronas se hiperexciten, sino porque además, como consecuencia de esa hiperexcitabilidad neuronal, se afectan
los vasos sanguíneos. ¿Y qué se produce? ¿Veis un poco aquí cómo está todo relacionado? Hay una alteración de las mitocondrias que no se sabe por qué. Probablemente se deba a un exceso de estrés oxidativo, a una predisposición genética, a ciertos factores que inducen que haya una alteración en esas personas de la producción de energía, como por ejemplo un exceso de cafeína, una falta de sueño, una toma excesiva de tóxicos como el alcohol y ciertas alteraciones hormonales. Pues, por ejemplo, el periodo de la perimenopausia o, por ejemplo, personas que tengan resistencia a la insulina, exceso de, o mejor dicho, una pérdida del ritmo normal de cortisol. Todo eso también afecta a la propia producción de energía de las neuronas. Como consecuencia, esa neurona no maneja bien la producción de ATP. Como os he dicho, de repente hay demasiada producción de energía en un corto periodo de tiempo y se produce una hiperexcitabilidad neuronal que lleva, entre otras cosas, a la aparición de dolor, y además esa hiperexcitabilidad neuronal afecta a los vasos sanguíneos. El cerebro está lleno de vasos sanguíneos, no solo de neuronas. Pues bien, esa hiperexcitabilidad neuronal y ese exceso de radicales libres que se forman como consecuencia de la hiperexcitabilidad neuronal afecta el estrecho manejo que tienen nuestros vasos sanguíneos de su diámetro. Es decir, vosotros sabéis que continuamente nuestras arterias, nuestros pequeños vasitos están continuamente contrayéndose y dilatándose en función de lo que se necesita. Una contracción muy grande de un vaso sanguíneo del cerebro lleva a un ictus y una dilatación muy grande lleva a una compresión del volumen cerebral y a la aparición de cefalea. Pues bien, las personas que sufren migrañas en cortos periodos de tiempo tienen vasoconstricciones muy fuertes y vasodilataciones muy fuertes. Es decir, en un corto periodo de tiempo y sin ese cambio normal que siempre nos gusta al cuerpo, algo homogéneo, sufren de repente ¡pam! Falta de riego sanguíneo, ¡pam! Un montón. Esa contracción y vasodilatación lleva a la aparición de dolor. Y por si no fuera suficiente, durante esos periodos donde hay una vasoconstricción y una vasodilatación y por tanto las neuronas sufren un estrés, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final están comprometiendo su riego sanguíneo y os he dicho que eso, entre otras cosas, produce una hiperexcitabilidad neuronal. No solo eso, ¿qué hacen las neuronas? Se comunican entre ellas, pero ¿cómo se comunican entre ellas? A través de los neurotransmisores, que son como las hormonas del cerebro. Pues bien, esta alteración en el flujo sanguíneo, esta alteración en la excitabilidad normal de las neuronas, lleva a que nuestras neuronas cambien por completo su perfil de neurotransmisores. Aumenta la cantidad de glutamato, que es un neurotransmisor excitador, disminuye la cantidad de GABA y además disminuye, o mejor dicho, afecta a los niveles normales y fluctuantes de serotonina y de dopamina. De ahí a que muchas veces se trate las migrañas con antidepresivos. ¿Por qué? Porque es que me encanta, porque todo tiene una relación y a mí me encanta que lo entendáis. Cuando tú mejoras los niveles de los neurotransmisores que están afectados por la hiperexcitabilidad neuronal, por la falta de riego sanguíneo, en cierta manera se previene o se reduce la intensidad de las migrañas, porque una de las consecuencias de todas las alteraciones de las migrañas se soluciona. Lo que pasa es que, claro, no se cura del todo. ¿Por qué? Porque no estás tratando un poco la causa. ¿Por qué? Porque las causas son multifactoriales. Entonces, por una parte, tenemos que las personas que tienen migrañas generales, ahora voy a ir un segundito al tema de las menstruales, ¿vale? En general, las personas que tienen migrañas tienen, no se sabe por qué todavía, o hasta mi saber, yo no lo sé, una alteración en la producción de energía en las neuronas. Concretamente, sufren una disfunción en las mitocondrias, que son el orgánulo fundamental de producción de energía. De manera que no se puede producir adecuadamente los niveles de ATP, y cuando no se producen adecuadamente, las neuronas llaman mucho a las mitocondrias y dicen: oye, ponte las pilas. Y entonces, como consecuencia,
de repente las mitocondrias producen mucho ATP sin controlar, ese exceso de energía afecta a las neuronas, las hiperexcita, hace, entre otras cosas, que haya demasiada actividad neuronal. Esa demasiada actividad neuronal genera muchos radicales libres oxidantes, induce el dolor. Además, ese exceso de actividad neuronal y ese exceso de radicales libres compromete la salud vascular de las neuronas, concretamente afecta al calibre de los vasos sanguíneos cerebrales, induciendo una contracción muy fuerte y posteriormente una vasodilatación refleja que compromete el oxígeno y la limpieza de radicales libres. Un exceso de radicales libres genera oxidación, a la misma vez eso genera una alteración en la producción normal de neurotransmisores, produciendo un exceso de neurotransmisor glutamato, que es excitatorio, y una alteración de los neurotransmisores relajantes como el GABA y la glicina, y fluctuaciones en la serotonina. Aquí veis, veis lo complicado que es, pero vamos a solucionarlo, ya veréis. Y ahora entra un poquito Isabel, ¿y por qué hay migrañas que son hormonales? Es decir, migrañas que afectan o a la ovulación o justamente los días antes de la menstruación. Y aquí entra una hormona que son los estrógenos. Los estrógenos, y más concretamente las fluctuaciones de los estrógenos, porque ya sabéis, yo creo que no hay podcast que nos diga esto. El problema nunca va a ser una hormona, porque si nuestro cuerpo la produce y existe es porque tiene una función fisiológica indispensable y clave para nuestra supervivencia. Sin embargo, el problema viene cuando se pierde el equilibrio normal de cualquier hormona, por exceso y por defecto. En este contexto, los estrógenos no son malos, ni muchísimo menos. De hecho, ya sabéis que es una de las hormonas en hombres y en mujeres claves para la libido, claves para mantener la sensibilidad a la insulina, claves para el mantenimiento de la masa ósea, claves para la salud cardiovascular. Y en este contexto, uniendo un poco con las migrañas, las fluctuaciones de los niveles de estrógenos que suceden fundamentalmente en dos periodos, que es en la ovulación y concretamente en la ovulación hay un ascenso de los niveles de estrógenos que permite que se libere la LH y por tanto se ovule, y justamente antes de la menstruación hay una caída muy brusca de los niveles de estrógenos y progesterona, y por tanto eso favorece que aparezca el sangrado menstrual, entre otras cosas. Pues bien, las fluctuaciones marcadas de los estrógenos en estos dos periodos de tiempo afectan a la vascularización de todo el cuerpo, incluyendo neuronal. ¿Por qué? Porque los estrógenos ya sabéis que tienen un papel positivo sobre la salud cardiovascular, concretamente a nivel de la tensión arterial y por tanto de los calibres de los vasos, favorecen la vasodilatación. ¿Qué es lo que pasa? Que caídas muy bruscas o ascensos muy bruscos producen vasoconstricciones o vasodilataciones muy marcadas. Y justamente, que os he dicho una de las causas que eran de las migrañas, una afectación del calibre de los vasos que afecta a la nutrición de las neuronas. Por tanto, en estos casos de mujeres que tienen migrañas claramente en estos dos periodos muy marcados, si bien los suplementos que os voy a decir ahora generales le aplican, quizá en estos casos ya sabéis que es mejor un poco ir a la causa, que es esas fluctuaciones demasiado marcadas de los estrógenos. Entonces, Isabel, ya nos has contado un poquito que las migrañas suceden por un exceso de hiperexcitación neuronal como consecuencia de una inadecuada producción de energía celular y de un inadecuado equilibrio entre producción y demanda. Además, hay una afectación de el calibre de los vasos sanguíneos con una vasoconstricción y una vasodilatación muy marcada, y además hay, entre otras cosas, una alteración en la producción de neurotransmisores. ¿Qué podemos hacer independientemente de los fármacos que me hayan mandado para mejorar esto? Lo primero, el estilo de vida. Yo no quiero ser repetitiva, ¿vale? Pero creo que lo básico es lo básico y lo extra es lo extra. Entonces lo básico es intentar no dañar
¿Y qué es no dañar? Todo aquello que induce o produce que las alteraciones que generan la migraña aparezcan. El alcohol, sorry, pero es que el alcohol precisamente afecta a los niveles de energía cerebral, exacerbando esa hiperexcitación neuronal. Concretamente, al principio excita y luego deprime el sistema nervioso. Por tanto, conduce a que ya esas alteraciones que os he dicho de la producción de energía cerebral se exacerben. Entonces, sorry, pero di no al alcohol. Además, el alcohol también puede afectar al calibre de los vasos sanguíneos. Por tanto, induce también la aparición de migrañas. Por otra parte, la falta de sueño. La falta de sueño tiende a acumular neurotransmisores excitatorios en el cerebro, tiende a hacer perder el equilibrio del cortisol. Concretamente, evita que el cortisol descienda por la noche. Todo eso genera una inflamación, genera una hiperexcitabilidad neuronal. ¿Por qué? Porque tú tienes una cantidad salvaje de cortisol, de adrenalina y noradrenalina que están manteniéndote alerta y también alerta al cerebro. Consumen energía y tu cerebro está sin energía en un cerebro que no maneja bien la energía. Entonces tus mitocondrias ya se vuelven majaretas absolutas y aparecen las migrañas. Entonces, manejo de la calidad del sueño y el estrés. Y luego, por último, el tema de la cafeína. La cafeína, mucha gente se cree que afecta el tema de las migrañas por que puede afectar al calibre de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación y vasoconstricción. No es tanto por eso como por las alteraciones a nivel de los neurotransmisores excitatorios que produce. La cafeína, al fin y al cabo, produce una hiperactividad simpática, ¿vale? Aumenta adrenalina y noradrenalina, que es algo beneficioso cuando queremos mantenernos alertas, pero en el cerebro ese exceso de actividad simpática hiperexcita las neuronas e induce la aparición de migrañas. Entonces, en la medida en la que podéis, y sobre todo aquellas personas que tienen identificado que las migrañas les están inducidas por la cafeína, habría que evitarlos. Ahora, el tema que os interesa. Isabel, ¿qué suplementos nos recomiendas? Voy a intentar hacerlo como lo más global posible. Mejores suplementos para las migrañas, no tenéis que tomaros todos. Podéis empezar por 2 y luego si necesitáis un extra en 2-3 meses añadís uno por uno otro. Serían sin duda básico el magnesio, ahora explicaré por qué. Después el palmitoil etanolamida, ya sabéis que va maravilloso. Yo estoy un poco sesgada, no porque lo tenga en mi suplemento Cerodol, ¿vale? De mi marca, sino porque a mí, bueno, mejor dicho, a Miguel y a mí, perdona por haber dicho el primer nombre mío, me publicaron hace 2 meses un metaanálisis en la revista Nutrition Reviews sobre el palmitoil etanolamida y el manejo del dolor crónico, incluyendo el dolor, la cefalea crónica. Y efectivamente, no por ser yo una pedantilla, pero en ese estudio corroboramos Miguel y yo que esta amida de ácido graso, que es el palmitoil etanolamida, es efectiva para el tratamiento de las migrañas, en tanto que reduce la frecuencia y la intensidad de las mismas. Ahora os explico por qué. El tercer suplemento es la coenzima Q10, precisamente porque ya sabéis, en no sé cuántos mil episodios de mi podcast, que la coenzima Q10 es fundamental para el manejo de producción y regulación de la energía celular, en tanto que se necesita para que los electrones pasen del complejo 1 y 2 de la cadena respiratoria mitocondrial al complejo 3. Y por último estaría la vitamina B2 o riboflavina, ¿vale? Magnesio, palmitoil etanolamida, coenzima Q10 y vitamina B2 o riboflavina. Empezamos. ¿Por qué el magnesio puede ayudar con las migrañas? Lo primero, necesitamos un magnesio que se absorba. Ya lo sabéis justamente por el episodio anterior de mi padre, que el cerebro está separado por la barrera hematoencefálica. Eso implica que para que pase el magnesio tiene que estar unido con alguna molécula que tenga un transportador específico o que tenga unas puertas específicas. En ese contexto, por eso, entre otras cosas, el magnesio glicinado es para mí de los mejores, y ahora vais a entender el porqué, para
el tema de las migrañas. Primero, porque entra por el transportador de la glicina. La glicina en sí mismo es un aminoácido que es relajante en un cerebro que está hiperexcitado, ayuda. Y el magnesio, una vez que entra dentro, estabiliza la molécula de ATP, que es la molécula de energía. Que os he dicho que en el cerebro había una hiperexcitabilidad neuronal porque hay un manejo inadecuado de la producción de energía. Pues bien, el magnesio, entre otras cosas, estabiliza la molécula del ATP, ayudando a que haya un equilibrio entre la demanda energética y el consumo energético de las neuronas. Por otra parte, el magnesio modula a la baja a los receptores excitatorios del glutamato, que son los NMDA. Os he dicho que en el cerebro de las personas con migrañas había un exceso del neurotransmisor excitatorio glutamato. Ay, perdona que se me está yendo la voz. De glutamato. Pues bien, el magnesio evita que el glutamato se una a los receptores de NMDA, reduciendo esa excitotoxicidad. Por último, pero no menos importante, el magnesio justamente regula la salud vascular, en tanto que evita que haya vasoconstricciones muy fuertes y agregaciones plaquetarias, que os he explicado también, que inducían la falta de oxígeno en el cerebro y conducían a una excitabilidad, a una falta de nutrición del cerebro y por tanto a la aparición de oxidación y dolor. Entonces, el magnesio ayuda con las migrañas porque estabiliza la molécula del ATP y por tanto regula la producción de energía y trata la disfunción mitocondrial, regula el exceso de excitación derivado del glutamato y modula la salud vascular. Isabel, ¿no hay otros magnesios que ayudan? Si os metéis en internet, ha ganado mucha fama el magnesio treonato. A mí me encanta. Lo que pasa es que en Europa solo está autorizado desde diciembre el uso de 250 miligramos de magnesio treonato. Lo que se evidencia en los estudios a nivel de que entre en el cerebro y tenga efectos, sobre todo a nivel de memoria, ¿vale? Y relajación, es a partir de 1 gramo de magnesio treonato. No porque te tomes 1 gramo de magnesio, porque el magnesio treonato solo contiene un 6% de magnesio, el resto es el ácido treónico. Necesitas 1 gramo mínimo de magnesio treonato, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos ¿está permitido esa cantidad? Sí, y por tanto podría ser útil. En Centroamérica y en Sudamérica, creo que en algunos países sí, pero sobre todo ellos pueden exportar de Estados Unidos. En España, Francia, bueno, en general en Europa, solo está permitido 250 miligramos. Por tanto, yo no voy a recomendar algo que está 4 veces por debajo del mínimo. Para eso os recomiendo el magnesio glicinato, que está autorizado en Europa de sobra con las cantidades adecuadas y es efectivo en tanto que el magnesio bisglicinato, glicinato, que es lo mismo, entra en el cerebro y tiene todos esos efectos beneficiosos. Después hay otro magnesio muy interesante también, que es el magnesio taurato. El magnesio taurato tiene un poquito más de evidencia en tema de salud cardiovascular. De hecho, ya sabéis que a mí la taurina me encanta. Es un aminoácido de los más desconocidos y que a mí me parece maravilloso, no solo por el tema de la salud hepática, ¿vale? Porque modula el metabolismo del calcio, regula la formación de sales biliares, regula el balance hidroelectrolítico, estabiliza las membranas celulares, sino porque además de tener efectos cardioprotectores, tiene un efecto muy positivo a nivel del sistema nervioso. Y por tanto el magnesio, además, poca broma, que la taurina es de los pocos suplementos que en perros y en gatos ha demostrado reducir el riesgo de retinopatía y de cardiomiopatía dilatada. Así que la taurina es un aminoácido, ¿vale?, que no codifica para proteínas, pero a mí me encanta. Yo sabéis que soy un día, si queréis, os hago un podcast de la taurina. La cuestión es que el magnesio taurato también es bueno. ¿Otros magnesios pueden ayudar? Desde luego que sí, siempre que se absorban, porque es fundamental que tú lo que te tomas se absorba. En ese contexto, ya sabéis que el óxido de magnesio, el aspartato de magnesio y el lactato y el citrato no serían de mi elección porque suelen
ser más hidrosolubles, por tanto, atraen más agua al intestino y suelen causar más molestias gastrointestinales. Entonces, yo por eso no los utilizo en ningún suplemento mío. Isabel, yo los utilizo y a mí me funcionan. Pues entonces, estupendo. Yo estoy hablando para la gente que no está tomándose ningún magnesio y desea iniciar la suplementación con magnesio porque tiene migrañas y quiere, pues al final, invertir su dinero en algo que sea efectivo. En ese contexto, yo os diría que lo mejor sería magnesio bisglicinato, una mezcla. Magnesio, si vives fuera de Europa, el treonato puede ser bueno. Magnesio treonato. Después el magnesio taurato o el magnesio malato. Yo en mi marca de suplementos tengo una mezcla de magnesio bisglicinato, Albion y magnesio malato. El malato me gusta mucho el ácido málico porque precisamente es un paso clave en el ciclo de Krebs de la producción de energía. Concretamente ayuda a regenerar la molécula de NADH, que sabéis que es súper importante y de hecho hice un podcast sobre suplementos de NAD, NMN, NR, pues precisamente el ácido málico que contiene el magnesio malato ayuda a regenerar ese NADH. En fin, que podéis comprar lo que queráis. Yo, si tuviera que elegir algún magnesio para el tema del cerebro, sería sin duda magnesio bisglicinato y o magnesio taurato y o magnesio treonato si estás fuera de Europa y o magnesio malato. Otros magnesios pueden ser útiles, sí, pero tengo que decir alguno, ¿vale? Dosis. Yo siempre digo, más no es mejor. Entonces, no pretendemos suplir a la alimentación, sino complementarla. En ese contexto, con que tenga 100 miligramos de magnesio elemental, que suele equivaler generalmente a 1 o 2 cápsulas de cualquier suplemento, porque ya sabéis que el magnesio no va solo, va unido o a la glicina, o al ácido málico, o al ácido treónico, o a la taurina. En ese contexto, 100 miligramos de magnesio elemental. De hecho, es obligatorio por ley que en el suplemento que tú te tomas de magnesio te diga la cantidad de magnesio elemental. O sea, no te puede poner 100 miligramos de magnesio bisglicinato, no. Te tiene que poner magnesio bisglicinato, del cual magnesio elemental, eso, pues que tenga 100 miligramos de magnesio elemental. Después, el siguiente suplemento que os he dicho, el palmitoil etanol amida. Suena un nombre muy raro, pero es algo tan normal como una amida de un ácido graso natural. Se produce de manera natural en las terminaciones nerviosas, ¿vale? Las neuronas que están en todo el cuerpo y en las células de nuestro sistema inmune, como por ejemplo los mastocitos. De ahí a que el PEA, de hecho, sea efectivo también en la mastocitosis y en el síndrome mastocitario. Incluso también parece que en la esofagitis eosinofílica también es bueno. Lo que iba a decir, que precisamente se producen las terminaciones nerviosas para producir una disminución de la inflamación y del dolor. Al final es un intermediario de todo nuestro sistema endocannabinoide endógeno, que es al final un sistema que nos permite modular el dolor de manera natural. No tiene nada que ver con las vías antiinflamatorias típicas. En este sentido hay 2 endocannabinoides, ya lo sabéis, la andanamida y el 2-araquinodilglicerol. Pues bien, el PEA, entre otras cosas, favorece que nuestras neuronas, que están hiperexcitadas y que, como consecuencia de ello, han consumido muchos péptidos endocannabinoides endógenos, repongan de manera natural esa producción del 2-araquinodilglicerol y de la andanamida. Por otra parte, y a través de su modulación de los receptores TRPV2, modula, que son unos receptores que os tienen que sonar del tema del acné. Buah, es que os estoy hilando ya un montón. Pero el tema del acné, tengo un episodio del acné y os hablé de los receptores vaniloides, ¿vale? Pues esos receptores son inflamatorios, entre otras cosas. Pues el PEA también modula que esos receptores no se estimulen en exceso y produzcan inflamación. Actúan de manera independiente, o sea, no tiene nada que ver cómo actúa el palmitoil etanolamida con los antiinflamatorios tradicionales de fármacos, es decir, ibuprofeno, naproxeno, metamizol, etc. Y tampoco actúa como actúan los antiinflamatorios de suplementos típicos, que suele ser la cúrcuma, la boswellia, etcétera, sino que actúa por esta vía única del sistema endocannabinoide y del sistema de los receptores vaniloides. En este sentido, y por tanto es complementario a la toma de todo esto, y además no afecta ni a la coagulación,
por tanto lo pueden tomar personas con síndrome, personas embarazadas, niños, etc. De hecho, pocos complementos nutricionales tienen 0 efectos adversos documentados en estudios de 2 años. Yo os lo digo porque, insisto, que tengo un metaanálisis publicado sobre esto, entonces pocas veces como que soy tan tajante en estas cosas y la tranquilidad de esta amida de ácido graso natural, al final es una cosa que induce a que tus propias neuronas y células del sistema inmune modulen la producción de inflamación y de intermediarios del dolor. O sea, no bloqueas una vía tú directamente, sino que induces a que tu cuerpo module él mismo esto, ¿vale? Que por X y Z es incapaz de hacerlo por él mismo. Pues bien, el palmitoil etanolamida en torno a 400-600 miligramos demostró reducir la frecuencia y la intensidad de ataques de migrañas, sin tener efectos adversos documentados, ni náuseas, ni vómitos. Por tanto, lo hace con un perfil de seguridad muy amplio. Lo peor que te puede pasar es que no te haga nada. Y lo mejor, que te ayude a reducir el ataque de frecuencia, o sea, los ataques de migrañas y la intensidad de los mismos. Entonces, se llama, la versión abreviada es PA, P de Palencia, E de España, A de Andalucía, y el nombre es palmitoil etanol amida. Al ser una amida de un ácido graso hay que tomarlo con el estómago lleno, a diferencia del magnesio, que es independiente de con o sin comida, y asegurar que hayan 10 gramitos de grasa y va bien. Yo también, es que no quiero decir que es que parezco, lo tengo en mi marca de suplementos, pero podéis comprarlo en el que queráis. Por último, la coenzima Q10. La coenzima Q10, y luego falta la vitamina B2, la coenzima Q10, precisamente al modular esa producción de ATP que os he dicho que está afectada, mejora la frecuencia e intensidad de ataques de migrañas. También la coenzima Q10 tiene un perfil de seguridad amplísimo, en tanto que las dosis de las migrañas son entre 100 y 200 miligramos, y hay estudios que se han hecho con 1200 miligramos de coenzima Q10 sin efectos adversos. La coenzima Q10 igual con el estómago lleno. No hace falta que sea ubiquinona normal se absorbe perfectamente. Ya sabéis que hay una interconversión continua de la coenzima Q10. Ya sabéis que cuando hace falta que sea un suplemento de una forma específica, os lo digo. Por ejemplo, del magnesio. Cuando es indiferente, tampoco, o sea, no considero que haya que gastarse dinero cuando no es necesario. Entonces, la coenzima Q10, con que sea en ubiquinona, va más que suficiente. Es mucho más importante que lo tomes con grasas que te tomes esa que vale 5 veces más, que es el ubiquinol, que utiliza una patente. Esta es la patente más activa. En el cuerpo hay un intercambio continuo ubiquinona-ubiquinol, por tanto no es necesario. Y se absorbe bien, siempre que lo tomes con grasa. Eso es fundamental. Después, 100-200 miligramos, como os he dicho. Entonces tenemos ya magnesio, palmitoil etanolamida, coenzima Q10 y la riboflavina o vitamina B2. ¿Por qué la riboflavina puede ayudar con el tema de las migrañas? Lo primero, porque la riboflavina se necesita para la correcta producción de óxido nítrico, que es uno de los mayores reguladores de la vasodilatación del cerebro. Por tanto, regula la producción de esa contracción y vasodilatación que hay en el cerebro, reduciendo esas alteraciones marcadas del calibre de los vasos cerebrales que favorecen la aparición de migrañas. Por otra parte, la riboflavina es fundamental para la producción de un intermediario clave en la reducción del estrés oxidativo, que es la glutatión reductasa. La riboflavina, la vitamina B2, ayuda a que se produzca el glutatión. Yo os he dicho que en el cerebro había un exceso de radicales libres que conducía a, entre otras cosas, una acumulación de sustancias oxidantes, inflamatorias y dolor. Y por último, pero no menos importante, la riboflavina o vitamina B2 es un cofactor, es decir, es un acompañante necesario para la producción adecuada de ATP, la producción de energía. Y yo os he dicho al principio que una de las principales causas de la aparición de migrañas era una disfunción mitocondrial que conllevaba a una disfunción de la producción de ATP. Por tanto, magnesio, palmitoil etanolamida, vitamina B2 y coenzima Q10. Junto con, obviamente,
dormir bien, manejar el estrés, no tomar alcohol y modular el efecto de la cafeína o reducirlo en el caso de que se necesite. Se me había olvidado. La cantidad de riboflavina son cantidades altas, entre 200-400 miligramos al día. La riboflavina es una molécula que es de color amarilla y tiñe la orina de color amarillo, es normal, ¿vale? La vitamina B2 junto con la vitamina C y en menor medida la B12 suelen teñir en grandes cantidades la orina de orina fosforita. No hay nada malo, es que la propia molécula es amarillo intenso, por tanto cuando tú tomas grandes cantidades hasta que se regula toda la producción, eliminas parte por la orina, pero no hay problema, ¿vale? Ya tenemos todo esto. Entonces yo creo que el tema de las migrañas está solucionado. Ahora siempre me pasa lo mismo, que yo quiero hablar como de un montón de temas porque en mi cabeza voy a hacerlo corto, pero luego al final es que, jope, yo no sé vivir la cultura de explicarlo todo en un minuto. Yo no lo sé, porque es que eso realmente no es divulgación para mí. ¿Por qué? Porque si yo te digo, para las migrañas, si os hubiera dicho, tómate magnesio, coenzima Q10, vitamina B2 y PA. Es que eso que os suman, no os he explicado el por qué. Al final perpetúa un poco el papel de padres que tenemos los médicos. No, es que es vuestra salud, vuestra responsabilidad. Y uno de los principios de ética médica, que mis compañeros médicos se acordarán de segundo de carrera, en el segundo cuatrimestre en la Universidad de Valencia al menos está el principio de autonomía del paciente. Es decir, el paciente tiene que decir por sí mismo, existe el consentimiento informado. ¡Informado! Hay que informar a la gente. Ostras, entonces yo no puedo deciros, tomaros no sé qué sin informaros de las cosas. Lo siento, llamadme pesada. Pero esto es así. En el tema de migrañas hormonales, puesto que el problema fundamental es las fluctuaciones, independientemente de que podáis añadir pues el magnesio, la vitamina B2, la coenzima Q10 o el palmitoil y etanolamida, habría que modular ese efecto de los estrógenos y ya sabéis que para eso funciona fenomenal la cúrcuma, la N-acetilcisteína, la vitamina B5, el Vitex, incluso el saopalmeto, porque hay una estrecha relación entre niveles de testosterona y niveles de estrógenos, ya lo sabéis por mi podcast del alcohol. Cuando hay mucha testosterona hay mayor conversión por la aromatasa a estrógenos y aumentan los estrógenos. Por tanto, hay que modular ese exceso de estrógenos con estos compuestos que os he dicho: N-acetilcisteína, cúrcuma, vitamina B5, ácido pantoténico, Vitex y o saopalmito. Entonces ya lo he terminado. Intolerancia a la fructosa y el sorbitol. En contra de lo que pueda parecer, afortunadamente, pocas intolerancias a la fructosa y el sorbitol son de por vida, en tanto que esas intolerancias son diagnosticadas de niños pequeños, ¿vale? Y esas son las que son irreversibles y están producidas fundamentalmente por una mutación hereditaria en mayor o menor grado del gen ALDO-B que codifica a la aldolasa. Ya sabéis que la aldolasa es una enzima que os conté que se encarga del metabolismo de la fructosa a nivel del hígado. Y también sabéis que el sorbitol se metaboliza a fructosa, por tanto, esas personas que tienen esa alteración en esa enzima que no pueden metabolizar la fructosa tampoco pueden metabolizar el sorbitol y por tanto tienen que reducir al máximo su ingesta de sorbitol, de fructosa y de maltitol también, porque os dije que el maltitol en el intestino se convierte en sorbitol, el sorbitol llega al hígado, se convierte en fructosa y como la fructosa no puede metabolizarse en estas personas porque tiene una mutación del gen ALDO-B que codifica la aldolasa, no pueden tomarla. ¿Por qué? Porque como no se metaboliza bien la fructosa, se acumula la fructosa 1-fosfato y genera, entre otras cosas, náuseas, vómitos, problemas renales, afectación hepática. Esto se diagnostica en la infancia, ¿vale? Afortunadamente es muy diferente de la intolerancia a la fructosa secundaria o reversible, o mejor dicho, controlable, que no es genética, sino que se adquiere por diferentes causas. Suele ser por infecciones gastrointestinales, por enfermedad celíaca, por enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente la enfermedad de Crohn, en tanto que la enfermedad de Crohn sí que puede afectar al intestino delgado, a diferencia de la colitis ulcerosa,
por un sobrecrecimiento bacteriano, por un síndrome del intestino irritable, por una alteración en la microbiota. ¿Por qué? Porque esta intolerancia, a diferencia de la que os acabo de explicar, no afecta a la enzima hepática, sino que afecta al intestino. Vosotros sabéis que en el intestino tenemos puertas, ¿vale? Esas puertecitas permiten la entrada de glucosa, de fructosa, de proteína, de aminoácidos, de ácidos grasos, etc. Pues bien, la puertecita que permite la entrada de fructosa es la misma que la del sorbitol y está en la superficie de las vellosidades intestinales de las células del intestino delgado. Cuando tenemos alguna condición que afecta a la integridad, a la superficie de nuestra barrera intestinal, como puede ser una enfermedad celíaca, como puede ser la toma de antibióticos por alguna infección, especialmente alguna infección gastrointestinal que requiere antibióticos, una intoxicación alimentaria, una enfermedad inflamatoria como la enfermedad de Crohn, un síndrome del intestino irritable, un sobrecrecimiento bacteriano que se afecta la integridad de la barrera intestinal, las puertas se desaparecen. ¿Por qué? Porque imaginaos, ¿cómo lo puedo explicar? Imaginaos que tenéis... Vale, ya se me ha ocurrido. Imaginaos, ¿cómo he dado con este ejemplo? En fin, imaginaos que vuestras puertecitas son, nunca veis, cuando viajáis en el aeropuerto y facturáis maletas, hay unas cintas transportadoras que te aparece la maleta, ¿vale? Pues imaginaos que la cinta transportadora que tiene que llevar la fructosa y el sorbitol desaparece. Y ahora solo hay maletas sin su cinta. ¿Por qué no pueden ir el del vuelo de Barcelona en la cinta del vuelo de Miami? ¿Vale? El vuelo de Barcelona tiene que ir a la cinta del vuelo de Miami, no puede entrar por otra puerta. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Se acumulan las maletas en la parte de detrás del aeropuerto y a ti no te llega la maleta. Pero es que ahí se monta un liaco detrás ahí porque están las maletas sin poder salir. Pues esto es igual. Cuando se afecta la integridad de la barrera intestinal, la fructosa y el sorbitol y el maltitol no puede entrar en el interior del cuerpo, se acumula en el intestino y da diarreas, gases, distensión abdominal y malestar. ¿Cómo podemos reparar esto y que vuelva a funcionar la cinta? Pues reparando la causa, que en el caso de una alteración de la microbiota es reponiendo con probióticos que de manera general, por ejemplo, el Lacticacibacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii, el Lactocacibacillus acidophilus, ya sabéis que hay varios, pueden ayudar a reparar esa disbiosis, luego reparando la integridad de la barrera intestinal, porque ya sabéis que en la enfermedad celíaca, sobre todo los primeros años desde el diagnóstico, en la enfermedad inflamatoria intestinal post antibióticos, post sobrecrecimiento bacteriano y erradicación del mismo, hay una pérdida de la integridad de la barrera intestinal. Todo esto os lo conté en el episodio número 20, si no me falla la memoria. Entonces hay que reparar la integridad de la barrera intestinal como básico la glutamina. Después el zinc L-carnosina es muy bueno, no es zinc normal, ¿vale? Es zinc L-carnosina. También la quercetina funciona muy bien, la cúrcuma y fibra prebiótica. Por ejemplo, la fibra guar parcialmente hidrolizada, los silo-oligosacáridos, la fibra de baobab, etc, etc, etc. Hay que reparar. Una vez que tú reparas, no te puedo garantizar al 100% que puedas volver a digerir la fructosa, el sorbitol, pero desde luego que al menos la cinta empezará a funcionar. No irá con toda la habilidad de ponerse a 200 por hora y pasar maleta, pam, 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 pero desde luego empezar a circular maletas. Por tanto, la acumulación de fructosa y sorbitol será mucho menor y por tanto los síntomas serán mucho menores y te permitirán reincorporar progresivamente la fructosa y el sorbitol. Esta reincorporación progresiva siempre va a ser mejor que lo hagáis de la mano de un buen dietista nutricionista que os guíe a la hora de ir reincorporando, en el caso de que queráis, estos alimentos, porque es muy duro seguir una dieta estricta sin fructosa y sin sorbitol, porque tú piensas, no me tomo chicles, no me tomo edulcorantes, no, es que está en un montón de verduras, está en frutas, está incluso en ciertas legumbres, etc. Entonces,
poca broma, ¿vale? Eso limita bastante el estilo de vida de una persona. Además que resta salud, porque cuando tú no puedes tomar verduras, frutas, etcétera, te restas esa fibra, esos micronutrientes, esa persona ya corre el riesgo de tener deficiencias de todos los grupos de vitaminas del grupo B, de vitaminas C, eso conlleva problemas, etc, etc. Es que al final no es solo que tú no puedas tomar eso, es todo lo que dejas de tomar de micronutrientes que suman salud. Por tanto, en esa medida habría que, en la medida en la que queráis y podáis, reparar barrera intestinal con ciertos suplementos, ciertos probióticos. La glutamina es fundamental. Sabéis que yo amo la glutamina. Para reparar la barrera intestinal no son 2-3 gramitos, son 20 gramos al día, distribuidos, por ejemplo, 10 gramos y 10 gramos. Lo digo porque muchos suplementos repara la barrera intestinal y tiene 2 gramos, 2 gramos poco va a hacer, ¿vale? Hay que tomar la cantidad necesaria. Y después, por último, antes de terminar, corticoides y efectos crónicos. Los corticoides crónicos, especialmente por vía oral, fundamentalmente nos producen muchas cosas. ¿Qué os voy a decir yo? Es que no quiero volver a tocar este tema porque es que la gente... Yo estuve con dosis muy altas de corticoides hasta aproximadamente diciembre, ¿vale? Y cuando estoy hablando de dosis muy altas hablo pues de hasta 60 miligramos todos los días y luego una dosis intravenoso antes del tratamiento intravenoso que tomo de la esclerosis múltiple, porque te tienen que primero inyectar los corticoides para luego inyectarte el tratamiento. La cuestión es que básicamente producen una retención de líquidos brutal, una acumulación de grasa en la cara, que se te pone la cara de luna llena absoluto. Yo durante esa época tuve la cara muy, muy redonda y la gente, más me acuerdo que salí por segunda vez en el podcast de Jordi Wild y yo había salido hacia, para vosotros, poco tiempo, pero yo lo había grabado el primero mucho más separado del segundo. Lo que pasa es que por X y Z se tardó en subir el primero y parece que estaban muy juntos. Pues bien, la gente, ostras, te has comido, es que nunca me voy a olvidar, la hermana gorda de Isabel ha desayunado donetes, nos habla de salud cuando es una gorda, se ha inyectado silicona, que primero cada uno hace lo que quiera con su cara, pero es que cuando no es verdad y encima estás pasando varias enfermedades y te requieren dosis muy altas de corticoides, es súper desagradable. La cuestión es que acumulas grasa mucha en la cara, se te pone la cara muy, muy redonda. Afortunadamente, como podéis ver actualmente, mi cara es reversible cuando te bajan la dosis de corticoides. Lo que pasa es que hay momentos que no puedes bajarla, ¿vale? Las dosis. Y luego además favorece la producción de acné, la aparición de hematomas, fragilidad cutánea, por tanto se favorece la aparición de esa piel un poco como de papel de fumar, muy finita. Pierdes elasticidad de la piel, por tanto hay que cuidarse mucho tomando antioxidantes, protegiéndonos del sol, evitando el alcohol, obviamente, que encima el alcohol empeora los huesos, que también los empeora los corticoides, pues optimizar un poco los antioxidantes de la piel, la astaxantina, coenzima Q10, luteína, omega 3, vitamina C, ya sabéis. Luego también péptidos de colágeno pueden funcionar mucho. Yo durante ese tiempo no tuve péptidos de colágeno porque ya estaba con un montón de suplementos y ya no quería tomar más, pero los péptidos también pueden ayudar un poco con la elasticidad, y yo sobre todo porque no tenía problemas de elasticidad, lo que tenía es que tenía la cara redonda como un mazapán. Y me lo digo a mí misma, no por falta de respeto a mí misma, sino porque es que me dijeron cosas tan desagradables que ya estoy curada de espanto. Lo que pasa es que sí que os reconozco que estando sometida a... Porque el segundo podcast de Jordi Wild lo ven millones de personas. Tío, qué duro lo pasé. Y parece súper superficial porque tenía 1000 problemas de salud más importantes que verme la cara redonda. Pero ostras, la gente es que, de verdad, bajo el anonimato de internet, unas cosas que es que yo recuerdo esos 3 días, 4 llorando porque nadie me tenía que decir que mi cara no era mi cara. ¿Vale? O sea, ya me la veía yo. Pero que la gente encima asuma cosas tan desagradables, se ha comido a su hermana, que si me lo hubiera querido comer a mi hermana, que no tengo hermanas, pero yo hago lo que quiero, o sea, quiero decir, no sé, se ha inyectado de todo, se ha operado, se ha destrozado la cara, tío, no tenéis ni pajolera idea. Bueno, en fin. Eso,
que no quiero entrar, pero que, tío, no juzguemos, porque no sabemos, no tenemos ni pajolera idea de la cara, de la cara no, de la situación de cada persona. En fin, retires muchísimos líquidos, acumulación de grasa en la cara, acumulación de grasa también en el abdomen. Yo afortunadamente el tema del abdomen no lo tuve, tuve otras cosas. Yo creo que también es porque tengo una genética de abdomen pues buena, pero mucha gente acumula grasa en el abdomen, acumulación de celulitis, pérdida de hueso, es catabólica, pérdida de músculo, es catabólico, los corticoides crónicos. Estos efectos son sobre todo a partir de 3 meses diarios y a partir de 7,5 miligramos de prednisona, que suelen ser pues un poquito más de hidrocortisona, ¿vale? ¿Cuánto pueden equivaler? Probablemente 25-20 gramos de hidrocortisona. No tanto con los corticoides inhalados ni con los intraarticulares, pero dosis muy altas de corticoides inhalados también pueden producirlo, ¿vale? Lo digo para la gente que tiene asma. Destrucción de hueso, destrucción de músculo, por eso hay que hacer sí o sí un control del hueso. A mí en su día no me lo hicieron, en casa del herrero cuchillo de palo, y yo tengo los huesos mal, y mira que yo sabéis que hago deporte. Pues esto, luego disminuye la sensibilidad a la insulina predisponiéndonos a tener diabetes, acumulación de colesterol, acumulación de triglicéridos, hiperglucemia, luego también afecta la producción de cortisol. Entonces, en este sentido, en función de cada persona y la cantidad que tome, valorar una cosa u otra. Yo creo que básico es proteger los huesos, entonces básico es vitamina D y magnesio. Después, con el tema de la insulina, ya sabéis, a mí me gustan mucho los suplementos que mejoran la sensibilidad a la insulina. Y luego, por último, con el tema de la cara, fragilidad cutánea, etcétera, pues poco se puede hacer, sobre todo con el tema de la grasa en la cara es muy complicado, ¿vale? Os lo digo porque a mí hasta que no me lo bajaron no empecé a entre comillas, adelgazar de la cara. Pero sí que es verdad que con antioxidantes podéis, sobre todo si tenéis manchitas, pérdida de hidratación y elasticidad de la piel. Y nada, que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Cualquier duda extra me decís, me escribís. Recomendarlo a la gente que le pueda ayudar. Y un besito muy muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!